Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es George Gago y pues ahora nos encontramos en una clase de fisiología. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre lo que es todo fisiología del sistema renal, el sistema excretor, ¿no? Y del medio interno. Acá vamos a hablar muchísimo sobre uno de los órganos más importantes, a mi parecer el más noble, que el cual es el riñón, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el riñón tiene una función más que nada regulatoria con todo el organismo. Se encarga de regular tanto lo que son el agua, los electrolitos, distintos metabolitos tóxicos. Entonces, es bastante interesante comprender esto porque en caso de que fallase, sabemos que existen pacientes con enfermedad renal y pues estos tienen que literalmente estarse dializando de una manera interdiaria, ¿no? Para que veas, este es de los órganos más importantes porque de fallar es prácticamente inconcebible, ¿no? Un buen estilo de vida. Muy bien, vamos a empezar con lo que es un poco de las bases del medio interno, algunos principios, porque se correlaciona bastante con el tema de nefrología, ¿ya? Me imagino que un poco de esto lo habrás podido ver en biología celular. Sin embargo, vamos a hacer un pequeños hincapiés en cosas bastante interesantes, bastante importantes. Cationes y aniones, ¿ya? No tanto a nivel extracelular, sino a nivel celular, ¿ya? A nivel celular. Hay que recordar que el principal cation a nivel extracelular es el sodio, ¿ya? El sodio, como puedes ver aquí. Y el principal anión a nivel extracelular, ¿cuál es? Es el cloro, ¿ya? No como un nivel intracelular, cuyo principal cation es el potasio, ¿ya? Y el principal anión son los fosfatos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú veas cómo se da el transporte de ciertos electrolitos, la difusión a través de sus membranas, existe cierta gradiente, ¿no? Una gradiente electroquímica, una gradiente osmótica también, que básicamente estos cationes o estos aniones van a buscar ir de lugares de mayor a menor concentración. Entonces es lógico pensar que el sodio se le hace mucho más fácil entrar a la célula, porque afuera hay un montón de sodio con respecto a adentro, ¿no? Pero para que el sodio salga de la célula le va a costar mucho más. Por lo tanto, va a necesitar transportadores, en este caso bombas, ¿ya? Es igual con el cloro, ¿ya? El cloro le va a ser mucho más fácil entrar a la célula que salir. Y de igual manera con el potasio. Al potasio se le va a hacer mucho más fácil salir que entrar a la célula. Es por esto que es importante. Luego, ósmosis. Ósmosis, como te comentaba, este es un principio, ¿no? Básicamente, por el cual existe un equilibrio entre ambas partes, ¿no? Digamos, de una solución. Y acá no vamos a irnos mucho en floro, pero hay que recordar de que en un medio, ¿no? Por ejemplo, celular, en el cual pongamos algún electrolito, ¿no? Por ejemplo, el sodio. El sodio. El sodio, digamos que en este primer gráfico se encuentra en menor concentración, ¿no? Puedes ver que acá hay un sodio en menor concentración. En cambio aquí hay mayores bolitas, hay mayor cantidad de sodio. Lo que va a buscar hacer este medio es equiparar ambas concentraciones. Sin embargo, si tenemos una membrana en la cual no sea permeable al soluto, sino al solvente, el solvente será el que extravase para mantener las concentraciones. Como acá no puedo pasar sodio, supongamos, el agua va a ser lo que va a equiparar esto. Entonces el agua va a buscar entrar aquí a la célula, ¿no? Entrar a la célula de tal manera que dentro esas bolitas de sodio se encuentren menos concentradas, a tal punto de que la concentración, si tú te das cuenta, la proporción entre solvente y este soluto sea igual de ambos lados. Entonces, lo que se mueve al final de cuentas en este principio es el agua, cuando una membrana no es permeable al soluto. Eso explica varias cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos vamos a decir, un medio. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos cierta concentración de sodio, una concentración normal, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que en nuestro medio
tenemos una menor concentración de sodio. Digamos, hay poquitas moléculas de sodio, ¿no? En cambio, dentro de la célula acá van a haber una mayor concentración de sodio, ¿ya? Según este principio, el agua lo que va a buscar es entrar, ¿no? El agua lo que va a buscar es entrar a esta célula. Entonces, si entra el agua, esta célula se va a terminar hinchando, ¿no? Se va a terminar hinchando, formando un edema, ¿ya? Un edema celular, ¿ok? No como el otro caso, en el cual nosotros tengamos, ¿ya?, un medio hipertónico, es decir, un medio en el cual haya una mayor concentración de sodio. Cuando hay una mayor concentración de sodio, digamos, afuera hay varios puntitos que son todo este sodio. Pero en cambio, dentro de la célula hay poquito sodio, menor concentración de sodio. Entonces, una vez más, lo que va a buscar equiparar esta gradiente osmótica va a ser el solvente, el agua, el líquido intracelular. Entonces, el agua dentro de la célula va a buscar salir por esta gradiente osmótica, de tal manera que va a intentar justamente disminuir la concentración de sodio del medio externo. Pero ¿qué va a pasar con nuestra célula? Nuestra célula se va a deshidratar, se va a quedar pasita, pues, ¿no? Porque todo el agua está saliendo. Eso se denomina deshidratación, o también llamado crenación. Si te das cuenta, tanto en el edema como en la crenación, un factor importante es la concentración, ¿no? Justamente a nivel extracelular, a nivel del plasma. Es por eso que es importante mantener una concentración adecuada de sodio en ambos niveles, ¿bien? En ambos casos. Muy bien. Mecanismos de difusión. Mecanismos de difusión, como te mencionaba, van a existir algunas moléculas, algunos gases que rápidamente pueden pasar por la membrana. Las que pasan, por ejemplo, esos gases, ¿no? Como puede ser el agua también, el CO2, pasan por difusión pasiva. Difusión pasiva es que pasan sin la ayuda de nadie, ¿ya?, pasivamente. Hay otro caso, el cual es la difusión facilitada, en el cual existen canales que permiten la entrada dirigida de estas moléculas. Por ejemplo, los canales de calcio, ¿ya? Canales de calcio, que pueden tener un receptor que las active, que abren esos canales, entonces entran con mayor cantidad estas moléculas, ¿no? Estos electrolitos. Por ejemplo, pueden ser los canales de calcio dependiendo del voltaje, ¿no? Los que se usan, los que se encuentran en las terminales nerviosas para que se puedan liberar los neurotransmisores. Y por otra parte están los transportes activos. Estas, cuando dice activo, principalmente son electrolitos que no se difunden bien en la membrana. Por ejemplo, el sodio puede entrar fácilmente por difusión facilitada a la célula, pero le cuesta salir. Igual con el potasio. El potasio puede salir fácilmente, el potasio puede salir fácilmente de la célula, pero lo que le va a costar va a ser entrar, ¿no? Entonces, lo que hace esta bomba sodio-potasio es permitir justamente que el sodio salga y que el potasio entre, pero con acción de ATP. Esta ATP es la energía necesaria para que esta bomba se active y se permita justamente que pueda darse este tipo de mecanismo, ¿ya? Líquidos corporales. Líquidos corporales, esto sería de más. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos compartimentos, ¿ya? Tenemos ciertos compartimentos que hay que recordar qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Si somos varones, un 60% de nuestro peso es agua. Y si somos mujeres, un 55% de nuestro peso es agua, debido a que hay una mayor cantidad de grasa en lo que son las mujeres. Es por eso que su porcentaje disminuye un poco respecto a los varones, ¿ya? De esta agua corporal, Total Body Water, ¿no?, TBW, también está esa abreviatura.
Un tercio quiere decir que el 20% de tu peso corresponde al líquido extracelular. Quiere decir que lo que está fuera de la célula, ¿ya? Lo que está fuera de la célula. En cambio, lo que está dentro de todas nuestras células, de todo el cuerpo, es el 40% o los 2/3 del agua corporal, ¿ya? Ahora, si a mí me preguntan, ¿no? Justamente, ¿dónde se ubica la mayor cantidad de agua en el cuerpo? La respuesta, dentro de las células. Porque los 2/3, ¿no?, de todo el agua que está en el cuerpo está dentro de las células. Lo restante está fuera. Y de lo que está fuera, un porcentaje va a estar dentro del líquido intersticial. El líquido intersticial es ese espacio que hay entre célula y célula, ¿no? Como decir, entre ladrillo y ladrillo, ¿no? Esa parte que es cemento, algo así. Lo que está entre esas células. El 20% va a corresponder al plasma, es decir, lo que va a estar dentro de la sangre, ¿no? Y un 10% va a ser parte del líquido transcelular. Transcelular, por ejemplo, el líquido pleural, el líquido cítico. Existe el líquido ahí. Escaso, sí, pero existe. Para evitar el roce, ¿no? Para aliviar el roce, por ejemplo, del corazón con el pericardio, de los pulmones con la pleura, ¿no? Líquido pericárdico, líquido pleural, el líquido cítico. Existe el líquido ahí, escaso, pero existe, y ese es el 10%, ¿ya? Esas son las proporciones de los líquidos corporales. Luego, hay que ver que en la edad va a variar esto. Como puedes ver, mientras más niños son, en el recién nacido, una mayor proporción de su peso corporal va a ser agua, ¿no? Mira, en un recién nacido el 80% de su peso es agua. En cambio, cuando vamos creciendo, este porcentaje va disminuyendo porque lógicamente nuestras células aumentan, ¿no? Hay un proceso de proliferación celular, ¿no? Mitosis. Por lo tanto, esto cambia, ¿verdad? Esa es la media de un paciente entre 17 y 39 años, ¿no? Los varones 60% y en cambio las mujeres un 50%. Esa proporción también va a cambiar en obesos, porque los obesos tienen mayor tejido adiposo, tienen más grasa. Y pues el tejido adiposo, principalmente recuerda que dentro de estos adipocitos hay vesículas, ¿no? Hay adipocitos, dentro de estas hay estas vesículas, ¿no? Llenas de grasa, estas vacuolas. Entonces, dentro va a tener menos contenido de agua y más de grasa. Por lo tanto, su porcentaje de agua corporal va a ser menor en pacientes obesos. Y eso también es muy importante. ¿Cuál es la variación diaria del agua corporal total? Porque en todo paciente hospitalizado, por ejemplo, se hace un balance hidroelectrolítico. ¿Cuánta agua entra y cuánta agua sale? Si entra más agua, retienes líquidos. Puede ser edema, por ejemplo. Y si sale mucho agua, te deshidratas. Entonces, hay que mantener una buena variación diaria del agua corporal. ¿De qué manera entra agua a nosotros? La principal, tomando la ingesta. Que esta se puede encontrar en alimentos o bebidas, ¿ya? Los alimentos o bebidas. Y el otro es el metabolismo. O sea, mira, aproximadamente 2 litros de agua entran por alimentos y bebidas. Y acá pongo que el peso es 70, ¿no? O sea, supongamos que esta persona, de nuevo, pesa 70 kilos. 70 kilos. Entonces, ¿cuánto va a ser su agua corporal total? Su agua total va a ser 42 litros. Porque se está sacando justamente lo que es el 60% del peso total. 42 litros. Entonces, para nosotros que tenemos en promedio 42 litros de agua en nuestro cuerpo, aproximadamente 2 litros van a entrar en alimentos y bebidas, nuestra ingesta diaria. Y dentro de nuestro metabolismo, aproximadamente 0.2 litros se va a incorporar. Dentro de nuestras cascadas metabólicas, ¿ya? Uno de los metabolitos que se desprende es el agua. Hay que recordar un poco de los distintos procesos químicos. Y ahí es donde viene el agua metabólica, ¿no? Entonces, dentro de todo este metabolismo diario, también se produce agua internamente. Ese es el agua metabólica, ¿no?
un aporte mínimo de 0.2 litros. ¿Y de qué manera nosotros perdemos agua? Ya. Uno son las pérdidas insensibles. Voy a empezar por esta, que es el sudor, que sudamos por transpirar, ¿no? Sudamos 0.1 litros aproximadamente. Luego tenemos lo que son las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles es un concepto bastante interesante porque nosotros perdemos agua sin darnos cuenta. Eso se refiere con pérdidas insensibles, ¿no? Son pérdidas mínimas que se pueden traducir tanto a nivel cutáneo o también puede ser a un nivel respiratorio. A nivel cutáneo, aparte de la sudoración, por nuestra dermis, ¿ya? Por nuestra piel, perdemos agua por vía de evaporación también. ¿Okay? Entonces, el estrato córneo, gracias a esa capa, no perdemos mucho agua por la piel. Esta pérdida es controlada, pero se pierde al día, de todas maneras. ¿Qué pasa si es que nosotros perdemos ese estrato córneo? ¿Qué pasa si es que sufrimos quemaduras intensas? Esos pacientes grandes quemados, en los cuales literalmente se pela, se pierde la piel. Esta pérdida cutánea aumenta y aumenta considerablemente. Aumenta hasta 3, 4 litros. ¿Ya? Se quintuplica esta pérdida cutánea. Entonces, es por eso que los pacientes grandes quemados llegan deshidratados y tú les tienes que reponer líquidos. De las principales medidas es la rehidratación, la resucitación de fluidos, que tú le puedas reponer líquidos, porque como han perdido la integridad de la piel, se ha lesionado ese estrato córneo, se pierde más agua vía cutánea. Estas pérdidas insensibles ahora ya no son tan insensibles, ya son pérdidas marcadas. Es por esto, una vez más, que estos pacientes con grandes quemados, estas pérdidas cutáneas aumentan y aumentan considerablemente. Y por eso se urge que tengan una resucitación con fluidos, ¿ya? Una reposición de líquidos. Luego, eso ya lo vas a ver más adelante en tu clase de clínica, cómo uno calcula eso según el porcentaje de piel que uno pierde. Pero muy importante es que no se chocan y mueren por shock hipovolémico. Y también existe una pérdida respiratoria, porque la presión de vapor de agua que existe dentro de nuestros alvéolos, ¿ya? Es aproximadamente 47 miligramos de mercurio, ¿ya? La cuestión es que la presión de vapor de agua del medio es menor. Entonces, cuando entra el aire, cuando nosotros inspiramos, ¿ya? En la ventilación, entra el aire. Recuerda ese principio por el cual las moléculas viajan de mayor a menor concentración. Por lo tanto, o puede ser también de mayor a menor presión, como los vientos. Entonces, si dentro del alvéolo, ¿no? O sea, si acá tenemos una presión de agua mayor que la del ambiente, se entiende de que vamos a perder agua con cada respiración. Ese vapor de agua va a ir saliendo, va a ir yéndose justamente, o va a tender a la salida al ambiente, porque va de mayor a menor presión. Por lo tanto, con cada respiración nosotros también perdemos agua, ¿ya? Por esa diferencia de presiones del vapor de agua que hay entre el alvéolo y el ambiente. Pero es mínima. Y también se ven cambios, por ejemplo, en grandes alturas, esta presión ambiental de vapor de agua también es menor, pero no hay diferencias considerables. La relevancia clínica está en las pérdidas insensibles a nivel cutáneo, por esos pacientes grandes quemados. ¿Okay? Ya hemos hablado del sudor. Y luego tenemos la orina y las heces. Eso es importante porque cómo nuestro cuerpo regula qué tanta agua sale. O sea, eso es por medio de las orinas y las heces. Y acá influye mucho el riñón, porque el riñón es quien controla qué tanta orina tú vas a producir, ¿no? Qué tan concentrada va a salir esa orina. Mientras, uno tenga una orina más concentrada es que tiene menos agua. Toda esa agua será absorbida y lo único que queda son todos los desechos con un poquito de agua. O puede ser que hayas ingerido bastante agua en ese día, bastantes líquidos, ¿no?
te has tomado 2, 3 litros de tu aguacielo, pues tu riñón va a buscar diluir más la orina. Esa orina le va a meter, no va a absorber agua, le va a meter más agua, que se quede ahí más agua. Entonces se va a diluir. Una orina concentrada es aquella que tiene mayor concentración, ¿no? Pero menos cantidad de agua. Todo lo contrario con la orina diluida, ¿ya? Entonces la orina y las heces son las formas en las cuales se puede regular el balance hidroelectrolítico del cuerpo. ¿Y qué pasa es que uno presenta diarreas? Entonces, lógicamente, se va a perder más líquido por esta vía, por las heces. Es por eso que los niños, sobre todo, cuando tienen diarreas, el mayor riesgo de ellos es que se deshidraten, porque ahí existen justamente esa pérdida, que es aproximadamente de 1.5 litros, se puede inclusive duplicar o triplicar. Y pues hay que tener bastante cuidado con estos niños, ¿no? Por eso es importante siempre mantener la buena ingesta hídrica y ver que la puedan tolerar. Muy bien. Medición de los líquidos corporales, y esto nada más lo menciono. Bueno, según fisiología, ¿no? Teóricamente se pueden usar ciertas sustancias para que puedan, vamos a decirlo, traducirse, ¿no? Su eliminación y su usaje de ellas se traducen en un compartimento, ¿ya? Por ejemplo, esta agua radioactiva, ¿no? El tritio o el deuterio o la antipirina, ¿no? Justamente que un paciente ingiere este tipo de agua y luego se le dose, ¿no? Hace un indicador de cuál sería el volumen total, justamente, ¿no? El agua corporal total, el ACT. Entonces, a veces proponen ejercicios, cosas así. ¿A qué es igual, por ejemplo, el líquido intracelular, ¿no? Entonces, tú sabes que el líquido intracelular es el agua corporal total menos el líquido extracelular. Pero el agua corporal total también se mide según los niveles de titrio que puedes tener en tu cuerpo, ¿no? Y el líquido extracelular se puede medir, por ejemplo, con la inulina. ¿Ya? La inulina. Entonces, ya, el líquido intracelular es igual al titrio menos la inulina. Entonces, lo menciono porque hay ejercicios, hay algunas preguntas que, pues, tienen esta modalidad, ¿no? De pensar. Para no hacerte mucho lío, titrio, el agua radioactiva, agua corporal total, ¿no? El LEC, porque justamente estás dando el agua al paciente, ver qué porcentaje está dentro de él, ¿no? La inulina es el líquido extracelular, ¿ya? Para ver el volumen plasmático, el azul de Evans y la albúmina radioactiva. Volumen sanguíneo, bueno, básicamente es marcar a las hematías, ¿no? Y pues ver según justamente con la fórmula del hematocrito, no tiene mucha relevancia. Y el otro es el líquido intersticial, ¿no? En el cual tú vas a restar justamente lo que es inulina, por ejemplo, ¿no? Inulina menos azul de Evans. ¿Ya? Esto no tiene mucha aplicación clínica, sin embargo sirve más para lo que es investigación, ¿ya? Más la parte laboratorial. ¿Qué más? La función renal. Y acá vamos a entrar con lo que es con nuestros riñoncitos, la función renal. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen nuestros riñones? Tienen varias funciones. Una es regular la composición y el volumen de los líquidos corporales, como ya hemos mencionado. Dos, también tiene una función endocrina, ¿ya? Ahí es donde vamos a hablar un poco sobre la renina, la eritropoyetina, la 1.25 hidroxivitamina D3, ¿ya? Que actúa en el metabolismo del calcio, pero es justamente esa activa vía renal. Tres, la excreción de varios metabolitos tóxicos, ¿ya? O de algunos residuos. Tenemos a la urea, el ácido úrico, la creatinina, vamos a hablar de la importancia de estas. 4, control de la presión arterial, debido a que pues aquí como se produce renina y también tiene efecto en la angiotensina 2. Vas a ver en tus clases de cardio que existe un sistema regulador de la presión arterial, el cual es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que pues como te mencionaba, ¿dónde es que inicia, ¿no? La renina,
para dar el primer paso a nivel renal, a nivel de las células yuxtaglomerulares. Quinto, la regulación ácido-base. Ácido-base, que es básicamente la cantidad, la concentración de hidrogeniones en nuestro cuerpo, que va a permitir el correcto funcionamiento de distintas proteínas, de distintas enzimas. Entonces, es un tema bastante complejo, pero básicamente es la concentración de hidrogeniones, ¿no? Que se puede traducir según los niveles de CO2 y los niveles de bicarbonato, que son los que regulan este nivel. Tenemos que estar en un nivel óptimo de 7 por lo menos, ¿no? Entonces lo que permite esta función renal, bueno, lo que permiten los riñones es mantener un equilibrio ácido-base, está metido acá. Y otras funciones también se les otorga cierta participación en la trombopoiesis, ¿ya? Y también la gluconeogénesis. Se dice que el riñón puede producir glucógeno, ¿ya? Pero puede producir glucosa en base a proteínas, en base a lípidos, ¿ya? También tiene cierta función por ahí. Ahora, este es un diagrama que representa bastante bien lo que es una nefrona, ¿ya? Recuerda que hay arterias. De esas arterias se va a desprender una arteriola aferente. Esta arteriola aferente, esta ya la verás un poco mejor en anatomía, ¿no? O histología. Acá estoy justamente dándole un enfoque más fisiológico. Esta arteriola eferente va a entrar en formarse distintas ramas de capilares que va a constituir lo que es el glomérulo. Y luego va a salir lo que es la arteriola eferente, ¿no? En esta capilar glomerular es donde se va a dar el proceso de filtración. Va a pasar a lo que es la cápsula de Bowman, ¿ya? Este complejo vendría a ser lo que es el glomérulo. Y acá se da la primera función, de las más importantes, la cual es la filtración. La filtración, ¿ya? Luego más adelante, a nivel tubular, es donde tú vas a ver los procesos de secreción. Secreción es cuando una molécula va a pasar el torrente sanguíneo en la orina, se va a secretar como desecho. Y también se va a dar lo que es la reabsorción, quiere decir que tal vez por ahí se haya filtrado algún sodio, alguna glucosa, ya, perfecto, se reabsorbe, vuelve a entrar al torrente sanguíneo. Entonces, al final va a quedar ciertos metabolitos tóxicos, ¿no? Que se han podido secretar adicionalmente, o el residuo de lo que se ha filtrado menos lo que se ha reabsorbido, ¿no? Eso es la excreción. La excreción es al final todo lo que se va a botar. Se va a botar por la orina, ¿ya? Entonces, es así como se dan las principales funciones renales. Bastante sencillo, ¿ya? Bastante sencillo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser hablar principalmente de la valoración fisiológica de estas funciones y sobre todo de cada segmento, qué es lo que pasa en cada segmento de esta nefrona, que es la unidad funcional, ¿no? Primero, filtración. Filtración, hay que recordar, mira esta imagen, ya hemos hablado sobre ella, ¿no? Tenemos la cápsula de Bowman y los capilares. Lo que va a pasar es que el contenido aquí, la sangre, ¿no? Mediante un juego de presiones va a permitir de que se filtre, que pasen ciertos metabolitos tóxicos hacia el lumen, hacia la cápsula de Bowman, donde se va a empezar a formar la orina, ¿ya? Entonces, esto es en base a un juego de presiones. Muy bien. Entonces, este es el proceso mediante el cual se filtra la sangre en los glomérulos. Hay que recordar que hay ciertas medidas, ¿no? Para llegar a lo que es la tasa de filtración glomerular, hay que entender ciertos conceptos previamente. Primero, el volumen minuto cardíaco, es decir, cuánta sangre bombea el corazón en un minuto. Aproximadamente 5000 mililitros por minuto. De esta va a quedar un flujo sanguíneo renal, es decir, cuánta sangre va al riñón, el 20% de este gasto cardíaco va al riñón, es decir, aproximadamente 1000 mililitros por minuto. De ese flujo sanguíneo renal va a existir otra medición, la cual es el flujo plasmático renal. ¿Qué se diferencia? Que parte de esta sangre, o sea, de este flujo sanguíneo, vas a quitarle lo que son los elementos formes, para que te quede solamente lo que es plasma. Esto, pues, puedes traducirlo según el hematocrito del paciente.
para hacer una media, este flujo plasmático renal es el 60% aproximadamente del flujo sanguíneo renal. Entonces, si el principal ha sido 1000, ahora que sea 600. ¿Sí? Esa es la cantidad de plasma que pasa. O sea, la sangre sin elementos formes, sin células, sin glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Flujo plasmático renal. Flujo plasmático renal normal de 600 mililitros por minuto. Pregunta de examen. ¿Qué más han preguntado? ¿Qué sustancia, ya, puede traducirme, ya, cuánto es el flujo plasmático renal según, como decir, cuándo se elimina? Esa sustancia es el para-aminohipurato. Para-aminohipurato sirve para calcular el flujo plasmático renal, ¿ya? Y luego, en base a este flujo plasmático renal, vamos a calcular lo que es la tasa de filtrado glomerular. Es decir, cuánto de este plasma que está llegando al riñón va a pasar a la cápsula de Bowman y se va a formar como orina. Cuánto se está filtrando. Y esto es aproximadamente 1/5 del flujo plasmático renal. Es decir, 120 mililitros por minuto. Entonces, una tasa de filtrado glomerular normal de los pacientes borra entre los 100 y los 120 mililitros por minuto, ¿ya? Eso es algo normal y es así como se llega a este valor. Sin embargo, podemos acercarnos a esta tasa de filtrado glomerular con lo que es la medición de la depuración de la creatinina. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero primero, como te mencionaba, ¿en qué consiste la filtración? En un juego de presiones. Van a haber distintas variables que van a jugar acá. Por ejemplo, tú necesitas una buena presión en todo capilar, en todo medio, ¿no? Van a existir dos fuerzas, ¿no? La fuerza hidrostática y la fuerza oncótica. Eso lo vas a ver en tus clases de DEMA. La fuerza hidrostática es la fuerza de la presión del agua. Es una fuerza que tiende a la salida, a que el líquido pueda salir. En cambio, la presión oncótica es la presión ejercida por las proteínas, sobre todo la albúmina, que es una fuerza que retiene, una fuerza que jala, que permite de que el agua no salga. Es una fuerza que mantiene el líquido dentro de ese capilar, ¿ya? Entonces, va a haber una presión hidrostática del glomérulo, una presión oncótica del glomérulo, o sea, del capilar. Y va a haber una presión hidrostática de la cápsula de Bowman y una presión oncótica de la cápsula de Bowman. Lógicamente, el juego, bueno, la diferencia de estas presiones debe resultar en una presión que entre. Y esa presión, mira, este es un gráfico muy interesante, en el cual la presión hidrostática glomerular es 60, la presión oncótica glomerular es 32, la presión de cápsula de Bowman es 32. Entonces, uno ahí al hacer el juego ahí de la resta, ¿no? En realidad esto debería ser menor, me parece que acá hay un pequeño error, debería ser 15 o algo así. Y la presión de filtración al final, o sea, el resultado debe ser de que el líquido entre y es una presión aproximadamente de 10, ¿ya? Este dato está mal, ¿ya? Me parece que debe ser 18, ¿ok? Sí, 18. Y pues que al final la diferencia sea una presión de filtración de 10, ¿ya? Es decir, una presión positiva. Entonces, ¿acá qué juega? La presión hidrostática, tanto del glomérulo como en la cápsula de Bowman, la presión oncótica del glomérulo o del filtrado, que es lo que está dentro de la cápsula de Bowman, la permeabilidad de la membrana glomerular, que tan permeable sea, la superficie disponible para la filtración y la carga eléctrica negativa de los solutos filtrados, porque recuerda que esta membrana, acá existe una membrana de filtración, eso ya la vas a ver en histología, ¿no? Existe justamente lo que es esa barrera de filtración que gracias al heparansulfato se otorga una carga negativa por la cual no pasan las proteínas no se filtran, o bueno, las proteínas grandes, ¿no? A veces pasan algunas chiquitas, la proteinuria normal, pero gracias a este heparansulfato es que no pasa la albúmina y pues se mantiene la presión oncótica, se mantiene ese juego de presiones a nivel del capilar. Entonces la carga eléctrica negativa de los solutos filtrados permite que se mantenga este buen juego de presiones e influye en la buena tasa de filtración glomerular, ¿ok? También hay ciertos mecanismos reguladores, ¿ya? ¿Qué permite regular esta tasa de filtración glomerular? Principalmente
hay dos niveles, ¿ya? A nivel de la arteriola aferente puede hacer acción las prostaglandinas o el óxido nítrico. Lo que van a hacer es una vasodilatación, permitiendo de que entre más sangre, o sea, aumente el flujo plasmático renal, pues, ¿no? Si hace vasodilatación, aumenta el flujo plasmático renal. Y si aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la tasa de filtrado glomerular. ¿Y qué es lo que va a hacer en la... Perdón, esta es la arteriola aferente, ¿ya? La aferente, perdón, ups. Y luego va a estar la arteriola eferente. En la arteriola eferente va a hacer más acción lo que es la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a generar vasoconstricción de la eferente. Y pues al formarse como un embudo, se queda más tiempo la sangre ahí, entonces se puede filtrar por más tiempo y aumentar la presión dentro de ese glomérulo, dentro de esos capilares. Esa es una regulación hormonal, ¿ya? Es una regulación hormonal que permite aumentar la tasa de filtración glomerular. Pero también hay ciertas regulaciones en contra, ¿no? Por ejemplo, está la respuesta miógena. Quiere decir que cuando existe un mayor flujo plasmático renal, cuando hay una mayor presión a nivel de los miocitos, pues buscan disminuir la presión, la tasa de filtración glomerular, ¿no? Mediante esta respuesta miógena, es una respuesta más tensora de los miocitos, buscando la vasodilatación, ¿no? de ambas partes, de ambas arteriolas. Y también existe una regulación nerviosa, también existen estos nervios renales, ¿ya? Que permiten justamente, por medio de los receptores beta 1, de que se pueda generar esa vasoconstricción de la eferente. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Y acá comenzamos hablando de la creatinina. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular, ¿no? Este es un marcador que sirve para calcular aproximadamente, para aproximarnos cuánto es la tasa de filtración glomerular gracias a su depuración. Y además nos permite siempre los valores de creatinina, ¿no? Poder identificar pacientes con probables enfermedades renales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la depuración de la creatinina? Su objetivo justamente es estimar cuánta esta creatinina se elimina, ¿no? del cuerpo. Y esto puede reflejar indirectamente cuál sería nuestra tasa de filtración glomerular. Ese valorcito que hemos visto antes. ¿Cuánto se filtra en nuestros riñones por tiempo? Que debería ser de 100 a 120 mililitros por minuto. Quiere decir que el riñón está funcionando bien. ¿Y cuál es el método de recolección? Generalmente se recoge una muestra de orina en 24 horas, ¿no? Esta es una medición más detallada, más in extenso, ¿no? Cuál es su depuración en 24 horas, pero cada vez se ha visto más facilitado esto solamente dosando, ¿no? Lo que es la creatinina en suero y ya. ¿Ya? O sea, una cosa es hallar los niveles de creatinina y otra cosa es el valor para calcular la depuración de creatinina, ¿no? Sí, con las mediciones séricas de creatinina podemos calcular justamente lo que es, existen estas fórmulas, ¿no? Que por ejemplo la más conocida de antes es la fórmula de Cockcroft-Gault, en la cual vas a usar algunas variables como puede ser la edad, el peso y los niveles de creatinina plasmáticos, ¿no? Entonces, gracias a estos valores, si tú te das cuenta, acá tú ya no necesitas necesariamente la recolección de muestras en 24 horas, que es muy tediosa. Solamente estás usando lo que es la medición sérica de creatinina. Y pues te van a poner distintos ejercicios con distintos pesos, pero sobre todo pesos que te permitan realizar una multiplicación fácil. Por ejemplo, un paciente que pesa 72 kilos de 60 años, ¿no? Con una creatinina de 2. Entonces, ya, como pesa 72 años, 72 se va con el 72 de abajo. Sencillo, ¿no? ¿Cuánta edad tenía? Tenía, digamos, 80 años, ¿no? 140 menos 80 es 60, ¿no? Y creatinina en 2, 60 entre 2, 30. Su depuración de creatinina es de 30 según esta fórmula, ¿no? Y es un varón. Si fuese mujer se multiplica por 0.85. 30, entonces, ya mira. Lo normal es que sea de 120. Ese está de 100 a 120, este está en 30, ¿no? Entonces, mira, está mal. Está en enfermedad renal crónica. Y ya, pues. Usualmente los ejercicios te dan la facilidad de que tú puedas calcularlo fácilmente. Y vas a ver que siempre el peso te ponen 72.
Entonces, si te ponen el peso 72, ya pues ya te estás bajando el valor de abajo. O si no, te ponen una edad para que la resta sea justo a 72, ¿no? Que en este caso sería 68, ¿no? 68 años. Allá, la resta 72, se va con el de abajo. Y se te hace más sencillo. Así que no se suelen malear tanto con esto, pero aquí está la fórmula. Tampoco es que sea tan difícil de recordar. Recuerda que por mujeres, en caso de mujeres, se multiplica por 0.85. ¿Ya? Existe esa variación por sexo. Y pues también existen otras calculadoras, otras ecuaciones. Por ejemplo, está la fórmula MDRD, la Modification of Diet in Renal Disease, que básicamente esta es una fórmula en la cual es ajustada según la edad, la raza, ¿ya? Y el género. Acá tienen en cuenta lo que es la raza y solamente con la edad, ¿no? Ya es un poco más precisa para pacientes con enfermedad renal crónica. Y también tiene la CKD-EPI, que es más precisa cuando no estás en enfermedad renal crónica. O sea, si te das cuenta, ¿no? Según la depuración de la creatinina, digamos, estás en 100 a 120. Mientras tus niveles sean más óptimos, o sea, yo sé que es un paciente joven, es un paciente sano. Entonces, sé que no va a tener problemas renales, es lo más probable. Entonces, me va a ser de más utilidad la CKD-EPI, porque esta es más precisa en rangos de tasa de filtración glomerular más altos en poblaciones diversas, ¿no? O sea, la vieja es confiable, esta, pues, ¿no? La CKD-EPI. Y considera creatinina sérica, edad, género y raza. Pero si sé que es un paciente hipertenso, con diabetes mellitus, tal vez ya tiene un daño renal ya conocido, ¿no? Entonces, yo sé que lo más probable es que su tasa de filtración glomerular ya de por sí esté baja. Entonces aquí la CKD-EPI no es tan precisa. La que me va a ayudar más aquí va a ser la ecuación MDRD, ¿no? Más precisa en pacientes con enfermedad renal crónica. Sencillo. Entonces tiene esa connotación el uso de estas dos fórmulas. Hoy por hoy, agarras tu celular, buscas calculadora para calcular la depuración de creatinina, la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y usas justamente estas, ¿no? Puedes poner la MDRD, la CKD-EPI o ya la clásica, la Kirchhoff-Gault, ¿no? Ya a tu criterio. Ahora, ya hemos hablado de todo lo que pasa en los glomérulos. Bien chévere. Vamos a pasarlo con lo que pasa en los túbulos. Primero, el túbulo contorneado proximal. Ya. Si queremos hacer, recuerda, ¿no? Está el glomérulo, túbulo contorneado proximal, ¿no? Acá se da casi toda la reabsorción, acá se reabsorbe casi todo. Baja el asa de Henle, ¿no? El asa de Henle es un asa. Tienes justamente lo que es el asa descendente y el asa ascendente. Luego tienes otro túbulo contorneado, pero que es el distal, ¿no? Y luego tienes el túbulo colector, donde ahí colectas de varias nefronas, ¿no? Y acaba. Vamos a empezar por el túbulo contorneado proximal. Vamos a seguirnos de estos gráficos, en el cual esto es la célula tubular, ¿ya? Para este lado va a estar la orina, la parte del lumen del túbulo. Y para este lado va a ser capilar, la sangre, ¿ya? Porque existe una red de capilares que viaja abrazando o al costado del sistema tubular para que se pueda dar una correcta gradiente osmótica, de dilución, etc. Ya lo vamos a ver más adelante, hay un slide bien chévere. Ya. Entonces, en el túbulo contorneado proximal vamos a tener distintos transportadores, ¿no? Hay que hacer un pequeño recuerda de esa difusión facilitada, de esa difusión pasiva, simple, de esa difusión facilitada y esa difusión activa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá hay un pequeño transportador, ¿ya? Un transportador sodio-glucosa, los SGLT, que vamos a ver en la reabsorción de glucosa más adelante. Esos transportadores van a permitir, eso es un symporter, porque estas dos moléculas van en la misma dirección, el sodio junto con la glucosa. El sodio y la glucosa van a entrar juntitos de la mano, de la orina al túbulis, ¿ya? Esta glucosa también va a tener un canal, ¿ya? A nivel del túbulo con la sangre para que pueda pasar a la sangre, ¿ya? Así es como la glucosa se reabsorbe. Y acá ocurre el 100% de la reabsorción de glucosa,
El sodio también va a salir por acá, ¿ya? Va a tener una bomba de sodio-potasio, porque una vez más, este sodio entra chévere en la célula por gradiente osmótica, pero por gradiente electroquímica, ¿no? Pero le va a costar salir de la célula. Por lo tanto, acá necesitas de un medio de transporte activo, ¿no? Lo que es esta bomba de sodio-potasio. Sale el sodio y entra el potasio a cambio. ¿Qué vas a usar? ATP. ¿Ya? Pero acá entra también hay potasio. Entonces, ese potasio va a salir junto con el cloro. ¿Ya? Pero ese cloro, ¿de dónde viene? Viene de que este cloro entra de la orina. Hay un antiporter en el cual entra el cloro y salen los aniones. Y sin los aniones son secretados a la orina. Estos son los principales canales, bombas que están en el túbulo contorneado proximal. Si tú te das cuenta, al final es un ¿cómo decirlo? Ambas partes están en equilibrio, ¿ya? Por un parte empiezo por esto, ¿no? Este GLT. Ya, vamos a tocar esto un poquito más adelante, ¿no? Donde entra el sodio y entra con la glucosa. Esta glucosa, ¿cómo se resuelve la glucosa? La glucosa se resuelve gracias a ese GLT y luego va a salir con estos importer, ¿no? Este sodio va a salir gracias a la bomba sodio-potasio. Este potasio va a entrar, los aniones son expulsados por este antiporter cloroaniones y luego tanto ese potasio como ese cloro que entran van a salir por ese importer de potasio cloro. Entonces, de esa manera, como que se puede decir que todo se mantiene en equilibrio. Producto neto de todo esto, que el sodio se reabsorbe, ¿no? Se está yendo para acá el sodio. La glucosa se reabsorbe y los aniones se secretan, ¿no? El cloro también se reabsorbe, si te das cuenta. Pero el potasio se queda ahí. Y de eso se trata esto. ¿Ya? Luego vamos a hablar de esto. Casi todo se reabsorbe a este nivel. El túbulo contorneado proximal se caracteriza porque acá se da casi toda la reabsorción. Los electrolitos, como el sodio, hemos visto acá, el cloro, ¿no? El potasio, bueno, está dándose vueltitas, ¿no? Y el calcio también por ahí que otro canal. Se va a reabsorber casi todo acá, el 60%. Puede variar entre uno y otros dentro de ellos. ¿Ya? El bicarbonato en un 90%. El bicarbonato también tiene acá sus propios transportadores, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en ácido base. Pero la glucosa y los aminoácidos se reabsorben todos en un 100%. Entonces, pregunta, ¿qué moléculas se reabsorben en su totalidad en el túbulo contorneado proximal? Estas son la glucosa y los aminoácidos. ¿Bien? Todo lo demás también se reabsorbe en menor proporción, pero el que se reabsorbe todo es la glucosa y las proteínas. ¿Bien? Ahora, también entre las distintas células tubulares van a presentar zonas de oclusión. O sea, las zonas de oclusión son justamente esas regiones en las cuales no pasa, ¿no? O sea, está dentro de célula y célula, hay uniones, ¿no?, intercelulares, pero a este nivel son laxas, o sea, son debilitadas, ¿no? Lábiles, laxas, que hacen que el agua pueda pasar fácilmente por esta vía, ¿ya? Intercelular, entre célula y célula, en esa parte donde está el intersticio, ¿ya? Debería haber oclusiones para ser impermeable, ¿no?, toda esa barrera. Pero a este nivel son oclusiones laxas, son lábiles. Por tanto, acá puede entrar agua y salir. Y junto con ese agua, ¿qué va a entrar? Cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, de esta manera también se reabsorbe agua a este nivel. Agua con sal. Esto es lo que va a pasar en el túbulo contorneado proximal. Una vez más, la moraleja, que acá se reabsorbe casi todo. No te pido que te memorices todos los transportadores, solamente que me entiendas para que al final veas cuál es el producto neto, porque ese producto neto es lo que a ti te va a servir y lo que a ti te van a preguntar. Una vez más, lo repito por décima vez, acá se reabsorbe casi todo, ¿ya? ¿Qué se reabsorbe al 100%? Glucosa y aminoácidos.
que se reabsorbe también, pero en menor cuantía. Electrolitos, ¿no? El bicarbonato también se reabsorbe acá en mayor cuantía, ¿no? Y acá también se reabsorbe agua y sales, ¿ya? Transporte de glucosa, y esta parte sí se merece un slide un poco más detallado. El 100% se reabsorbe en el túbulo contenedor proximal, como ya te mencioné. Y pues hay cotransportadores, sodio-glucosa, dependiendo en qué nivel nos encontramos. En las porciones más superiores, más cercanas a la corteza, esa porción S1, vamos a encontrar a los que son los SGLT2. En cambio, en las porciones más medulares, más profundas, vamos a encontrar lo que es el SGLT1. ¿Ya? Este SGLT2 permite, como tú puedes ver aquí en la imagen, ¿ya? Permite justamente, mira, este es el glomérulo, pasa sodio y glucosa. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, sobre todo en las partes iniciales, las partes más cercanas a la corteza, ahí es donde va a entrar lo que es el sodio con la glucosa, ¿ya? Sodio con la glucosa, como hemos visto en el gráfico anterior, entra ahí. Y es, pues el sodio tiene su camino. Recuerda que el sodio, ¿cómo salía? Con la bomba sodio-potasio, porque al sodio le cuesta salir. No le cuesta entrar, le cuesta salir, por lo tanto usa bombas de sodio-potasio para salir y poder pasar al plasma. Pero la glucosa, ¿no? Tenía su canal, ¿no? Su transportador, para que tenga su difusión facilitada. Estos son los GLUT, los tantos GLUT que hay. En cambio, en las porciones medulares está el SGLT1, en la cual se tienen que usar 2 sodios. Ya, pues, 2 sodios. Entonces, también tiene su GLUT y por ahí pasa. La mayor parte, como dice, de la reabsorción de glucosa se da por el SGLT2. El 90% de la reabsorción de glucosa se da a este nivel. En cambio, el 10% de la reabsorción de esta glucosa se da más abajo en esos SGLT1. ¿Ya? Y lo chévere de esto es que hay fármacos que actúan en esos niveles. Los inhibidores de la SGLT2. Por ejemplo, la empaglifosina. Que son fármacos que inhiben, como dice su propio nombre, estos transportadores. Entonces, si inhiben la SGLT2, ¿qué va a pasar? La glucosa se va de largo. No solo la glucosa, sino también el sodio se va de largo. Es por eso que esos fármacos son buenos para pacientes diabéticos. Porque no solamente controla sus niveles de glicemia, o sea, estás haciendo que orine azúcar, orine glucosa. Que no se reabsorba esta glucosa, que la orine. Entonces, disminuyen los niveles de glicemia, de glucosa en sangre. Y no solamente eso, sino que también estás perdiendo sodio. Y si pierdes sodio, también estás permitiendo de que modere más su presión sanguínea, ¿no? Y también tiene otros efectos a nivel del túbulo contorneado distal, porque llega una mayor cantidad de sodio, etc. Bueno, ese es otro tema que vamos a ver, esperemos que en farmacología, ¿ya? Pero la cuestión es que ese SGLT2 es el principal, sin importe, el principal cotransportador que permite la reabsorción de glucosa. El SGLT2, un 90% a nivel S1, en la porción S1, es decir, en las primeras porciones. Y que, para bien, existe un fármaco que actúa aquí. Ese fármaco es uno de los que más me gusta, personalmente mi fármaco favorito, porque es cardioprotector y es renoprotector. Hoy por hoy existen pocos fármacos que realmente tienen una función renoprotectora. Aparte de los IECAs, por ejemplo, que regulan la hemodinamia intraglomerular, y aparte de la empaglifosina, ¿qué otro fármaco nefroprotector hay? Son muy pocos realmente, ¿ya? Nefroprotector, creo que dije nefroprotector. Y pues, 2 valores que tienes que tener en cuenta. Esta gráfica representa según qué tanta concentración de glucosa plasmática, o sea, según tu concentración plasmática de glucosa, según tu glicemia, qué tanta azúcar reabsorbes, ¿ya? Porque va a llegar un punto en el cual, mientras más concentración de glucosa tengas, como tú puedes ver acá, mientras más concentración de glucosa tengas, se van a empezar a saturar. Hay un umbral en el cual se van a empezar a saturar estos canales, se van a empezar a llenar.
Y van a decir, oye, ya no podemos chambear tanto, estamos intentando reabsorber tanta glucosa, hasta acá llegamos. Entonces hasta ahí ya empiezan a fallar y empieza a orinar, orina. Se empieza a pasar orina. Se empieza a pasar, orinar. Empieza a excretar glucosa por la orina. Se empieza a pasar glucosa por la orina. Porque estos receptores ya se han, perdón, estos canales ya se han copado, ¿no? Y mientras mayor sea tu concentración de glicemia, va a llegar al punto en el cual se saturen todos tus canales, todos tus SGLT, y vas a empezar solamente a excretar orina, nada más, a excretar glucosa. Es confuso. Entonces, si la glucosa es mayor de 180 miligramos por decilitros, ¿ya? Este es el umbral, porque a partir de acá, como te menciono, todos estos SGLT se van a empezar a saturar, ¿ya? Y pues no se van a dar tanto abasto y van a empezar a dejar pasar esa glucosa. No la van a reabsorber, la van a dejar pasar y se va a terminar yendo por la orina, se va a terminar excretando. Entonces, si tú ves glucosa en la orina, bueno, tú no la puedes ver, pero lo puedes detectar. Por ejemplo, esas pruebas, ¿no?, con tiras reactivas en una muestra de orina, que empiezan a marcarse que hay presencia de glucosa, ¿no? Una cruz, dos cruces, tres cruces. Son pruebas cualitativas. Si tú ves que ya existe evidencia, ¿no?, de glucosa en la orina, quiere decir, ya probablemente sus niveles de glucosa del paciente sean mayores de 180. Han pasado este umbral, ¿ya? Pero si los niveles de glucosa son mayores de 350, se van a empezar a saturar todos los transportadores. Todos los transportadores se saturan y pues empiezas solamente, o sea, ya no reabsorbes, ¿ya? Se han saturado tanto que ¡pum!, se han cesado. Oye, estoy chambeando tanto que ya me cansé, ya. No voy a reabsorber nada. Entonces, deja de reabsorber glucosa y todo se excreta. Un caño abierto de glucosa, como puedes ver acá. La reabsorción, mientras más cantidad de glucosa tú tengas en sangre, más chamba, más intenta reabsorber. Pero cuando llegas a los 300, o sea, llegas a los 180, ya se empieza a cansar, ya empiezas a botar un poquito de glucosa por la orina. Ya empiezas a detectar glucosa en la orina. Pero cuando llegas a 350, ¿no?, ya por acá, que es el T máximo, ya se saturan, ya me cansé. Y pues ya no se reabsorbe glucosa, ya no se reabsorbe y todo lo demás se excreta. Acuérdate de estos dos valores, sobre todo el primero, que suele ser bastante pregunta de exámenes y también en tus rotaciones. Bien, entonces vamos a parar esta primera parte, luego vamos a hacer una segunda parte, ¿no?, sobre, bueno, la segunda parte de esta clase, en la cual vamos a tocar los otros segmentos tubulares. También vamos a hablar sobre algunas hormonas que actúan aquí y pues terminando con lo que es la regulación ácido-base, ¿ya? Espero que te haya gustado mucho la clase de hoy y pues nos estaremos viendo en otra ocasión.